Buenos días, mi nombre es Gladys Duarte, estudiante del tercer semestre de Radiología e Imágenes Diagnósticas. En esta presentación voy a socializar la actividad 3 y 5 de la fase 4 de radiobiología. En la actividad 3 están solicitando elaborar un cuadro que contenga la composición en porcentajes anatómicas y moleculares del cuerpo humano. Entonces, en esta tablita tenemos en la primera columna los elementos, en la segunda el símbolo, en la tercera el porcentaje anatómico y para finalizar el porcentaje molecular. Iniciamos con el oxígeno, cuyo porcentaje anatómico es de 24,0 y molecular de 65,0. Carbono, porcentaje anatómico de 12,0 y porcentaje molecular de 18,5. Hidrógeno, porcentaje anatómico de 12,0 y porcentaje molecular de 9,5. Nitrógeno, 1,1 y porcentaje molecular de 3,2. Calcio, porcentaje anatómico de 0,22 y porcentaje molecular de 1,5. Fósforo, porcentaje anatómico de 0,22 y molecular de 1,0. Potasio, porcentaje anatómico de 0,03 y porcentaje molecular de 0,4. Azufre, porcentaje anatómico de 0,038 y molecular de 0,3. Sodio, porcentaje anatómico de 0,037 y molecular de 0,2. Cloro, porcentaje anatómico de 0,024 y molecular de 0,2. Magnesio, porcentaje anatómico de 0,15 y porcentaje molecular de 0,1. Dentro de estos elementos también podemos encontrar el boro, cromo, cobalto, cobre, flúor, magnesio y yodo, entre otros elementos cuyo porcentaje anatómico es de menos 0,3 y porcentaje molecular de menos 1,0. En la actividad 5 están solicitando elaborar un dibujo y explicar el ciclo celular, características principales de sus fases G1, G2, S y M y la radiosensibilidad relativa de cada fase. Entonces, la célula puede contraerse en dos estados muy diferenciados. El primer estado de no división o interfase donde la célula realiza sus funciones específicas y está destinada a avanzar a la división celular. Comienza por realizar la duplicación de su ADN. El segundo estado, el estado de división llamado fase M. La interfase es un periodo comprendido entre la mitosis, es la fase más larga del ciclo celular, ocupando casi el 90% del ciclo. Transcurre en dos mitosis y comprende tres etapas. Fase G1 es la primera fase del ciclo celular en la que existe crecimiento celular con síntesis de proteínas y ARN. Tiene una duración de 6 a 12 horas. Durante este tiempo la célula duplica su tamaño y masa debido a la continua síntesis de todos sus componentes. Fase S es la segunda fase del ciclo celular en la que se produce la replicación o síntesis del ADN, tiene una duración de 10 a 12 horas. Fase G2 es la tercera fase del crecimiento del ciclo celular en la que contiene la síntesis de proteínas y ARN e inicia el principio de la división celular. Tiene una duración de 3 a 4 horas, termina cuando la cromática empieza a condensarse al inicio de la mitosis. Fase M, mitosis y citosinosis. Es la división celular en la que una célula madre, células eucariotas, células somáticas o células comunes del cuerpo se dividen en dos células hijas idénticas. Esta fase incluye la mitosis y a su vez dividida en profase, metafase, anafase, telofase, citoquinesis. El ciclo completo tiene una duración de 24 horas, la fase M dura alrededor de 30 minutos.
En esta tablita tenemos algunas características más específicas del ciclo celular. Entonces, fase de reposo G0 tiene un estado senescente, quiescente y una descripción, una fase de reposo donde la célula ha dejado el ciclo y ha dejado de dividirse. Primera fase de crecimiento G1 está en un estado interfase. Las células aumentan el tamaño en G1, las células realizan sus actividades normales. Fase de síntesis S está en un estado de interfase. La replicación de ADN ocurre durante esta fase. Segunda fase de crecimiento G2 es un estado de interfase. La célula seguirá creciendo y muchos orgánulos se dividirán durante esta fase. Mitosis, estado de división celular. Y la descripción, el crecimiento celular se detiene en esta etapa. La mitosis divide el núcleo en dos núcleos, seguido de citocinesis, se divide el citoplasma, resultado de dos células hijas genéticamente idénticas. Radiosensibilidad del ciclo celular. Durante el ciclo celular, las fases más sensibles a la radiación son las fases C2 y M. E1 es la fase de radioresistencia incrementada y esta disminuye hacia el inicio de la fase S y luego se incrementa al máximo hacia el final de la misma. Aunque la fase G2 se considera al principio radioresistente, ella se va poniendo radiosensible de manera gradual hasta la entrada celular del punto de control celular. Es evidente que el ciclo de radiosensibilidad en la mitosis y al final de la fase G1 y principio de la fase S, sus puntos de control celular, el cual produce una captura de progresión celular, la cual no puede establecerse una, una correlación directa entre ambos porque los mecanismos de reparación utilizados en las rótulas de doble cadena de ADN, unión de extremos homóloga y unión de extremos no homóloga, poseen cinéticas diferentes en las que cada una de las fases celulares, en efecto, este último predomina en la fase G1 y al inicio de la fase S, mientras que la unión de extremos homóloga predomina la fase S y G2, las cuales actúan como plantilla de copia, asegurando la exactitud del trabajo reparador. Asimismo, los defectos de mecanismo de reparación van más allá de los defectos de puntos de control celular, infiriendo que estos hechos van de acuerdo con la amplia y diversa participación de algunos genes, los cuales dan respuesta general al daño en el ADN ocasionado por la radiación, la que permite recuperar los daños de las células claves. Y ya esto sería todo por esta actividad. Muchas gracias, que tengan un buen día. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Gómez. Dando resolución a esta tarea, yo voy a explicar las actividades número 8, número 9 y número 10. En la número 8 nos habla sobre los efectos de la radiación en el ADN y las respuestas a dicha radiación en la molécula. Entonces tenemos que para los efectos de la radiación en el ADN puede generar daños tanto directos como indirectos, altercando estructuras de esta macromolécula que obviamente pues es esencial para la vida. En primer lugar tenemos la ruptura de una hebra simple de ADN, como acá lo podemos visualizar, y que la radiación ionizante puede ser la causante pues, de la ruptura de la misma. Este tipo de daño es relativamente fácil de reparar, ya que la otra hebra no está afectada y esta puede servir como molde para la reparación.
Así que pues una de las consecuencias es que sí se puede reparar correctamente y la célula puede seguir funcionando normalmente. Sin embargo, la reparación pues en algunos casos puede fallar y generar algún tipo pues, de mutación en los genes. Y eso pues se expresa tanto fisiológica o fisiológicamente. Entonces tenemos esas dos cosas. Segundo, tenemos la ruptura de las dos hebras. Entonces, en la anterior veíamos que solo estaba esta rota y esta no. En este caso, pues sí tenemos las dos. Y este tipo de daño sí es muy grave, ya que pues las dos hebras, pues al romperse, hace que sea más difícil pues esta reparación. Y pues si esta célula no se puede reparar adecuadamente, puede conducir pues a inestabilidades genéticas, o sea, eso sí nos llevaría a mutaciones un poco más complejas. O en algunos otros casos, pues estas células también pueden hacer apoptosis, que recordemos que por apoptosis entendemos como la muerte de la célula. O la otra opción es que se podría volver una célula cancerosa. También tenemos la formación de dímeros de timina, que la radiación ultravioleta puede inducir a la formación de enlaces anormales entre dos bases de timina adyacentes a la misma hebra del ADN, creando un dímero de timina. Esto pues va a distorsionar la estructura normal de la hebra del ADN, y si esto no se corrige, los dímeros de timina van a interferir en la replicación del ADN y puede provocar múltiples mutaciones, también lo que nos podría llevar, por ejemplo, a un cáncer, y el más común en estos casos es el cáncer de piel. También como cuarto, también tenemos la alquilación de bases, y esta se puede inducir una unión de grupos químicos adicionales, como la alquilación. Así que las bases de ADN particularmente son de guanina y adenina. Pues digamos que la consecuencia de esto son cambios que pueden alterar el emparejamiento de las bases durante la replicación del ADN, lo que genera mutaciones puntuales que pueden inactivar los genes supresores y de tumores o actuar oncogénesis. Entonces, pues básicamente esto es lo que tenemos en cuanto pues al daño del ADN. La actividad número 9 nos pregunta en qué consiste el síndrome de radiación aguda, que por sus siglas sería SRA, y describir un poco pues los eventos ocurridos en función del tiempo y la manifestación clínica. Entonces, primero hay que entender que el síndrome de radiación aguda es una serie de efectos adversos y múltiples síntomas causados por la expresión de una dosis pues elevada de los tejidos y en los órganos más sensibles pues hacia la radiación. Acordémonos que la radiación pues tiene como puntos más específicos donde pues la radiación impacta más, ¿no? Así que este síndrome pues afecta principalmente a tejidos pues más sensibles. Esto pues podemos estar hablando de médula ósea, tracto gastrointestinal, sistema cardiovascular y sistema nervioso central. La gravedad de los síntomas siempre depende de la dosis de radiación recibida y el tipo de exposición, ya siendo si es total o parcial. Así que bueno, tenemos varias fases del síndrome de la radiación, y pues depende de la fase, pues nos ubicamos si es un poco más crítica o no. Tenemos la fase prodrómica, que son las primeras horas o días después de la exposición. En esta fase pues ocurre básicamente pues pocas horas después de la exposición a la radiación, y esta pues puede causar síntomas clínicos clásicos tales como náuseas, vómitos, diarreas, fatiga, anorexia, malestar general, etcétera, etcétera. O sea, como que los síntomas son un poco más leves.
Y pues la duración de los síntomas pues depende de la dosis pues a la que hayamos estado expuestas. Esto puede ser entre unos minutos o unos pocos días, ¿no? Tenemos la fase 2 que es la fase latente, que está pues son semanas después de la exposición, ¿no? Durante pues esta fase los síntomas anteriores pueden desaparecer temporalmente y en una fase latente, o sea, tener como una recuperación. Sin embargo, pues el daño de la célula pues va a estar continuando ocurriendo a nivel molecular y celular. O sea, puede ser que no se exprese con estos síntomas, pero el daño de la célula pues ya está. Algunos de los síntomas, pues generalmente pues los pacientes pueden estar bien o no tener manifestaciones clínicas. O bueno, como nos enseñó el COVID, esta palabra tan universal, ser pues asintomáticos, pero pues los daños en el sistema pues ya están, ¿no? Y pueden progresar de manera silenciosa. La duración pues puede ser igual también de varias semanas y pues dependiendo también de la dosis de la radiación recibida. Luego tenemos la fase de la manifestación de la enfermedad, que esto pues ya pueden ser varias semanas después de la exposición. En esta fase, pues los órganos del sistema más afectados comienzan a mostrar signos pues que advierten que algo está pasando. Por lo general, tenemos síntomas pues de los sistemas más afectados, que sería, por ejemplo, la médula ósea, que esta pues es muy sensible a la radiación, y pues esta lo que causa es supresión de la producción de células sanguíneas. Entonces, por lo general, los pacientes experimentan hemorragias, anemias, mucha palidez en las mucosas, y pues en algunos casos, pues estos pacientes tienen que requerir de transfusión de algún hemocomponente. Del tracto gastrointestinal, pues se daña básicamente como el epitelio, perdón, del tracto gastrointestinal, lo que causa pues muchas diarreas. Y si hay pues diarreas, hay deshidratación, y si hay deshidratación, pues hay desequilibrios electrolíticos. Del sistema nervioso central, pues el paciente por lo general se siente muy fatigado, muchas veces causa convulsiones, pérdida de la conciencia, fallos cardiovasculares, y esto generalmente pues puede ser fatal pues en algunos, o sea, en pocas horas, ¿no? Así que, bueno, dentro, como para juntar un poco los síntomas clínicos, tenemos entonces infecciones severas, hemorragias, deshidrataciones, dolor abdominal, diarreas sanguinolentas, fiebres altas, convulsiones y hasta el coma, ¿no? También tenemos pues esta fase que es, digamos, como la más fatal, que podría ser la recuperación de la muerte, ¿no? Esto puede pasar en algunos meses. Algunos pacientes pues pueden recuperarse, ¿m? O sea, pueden pasar por todos estos síntomas y recuperarse, o definitivamente pues el paciente pues puede fallecer. Si las dosis letales sin tratamiento suelen ser superiores a 4 o 6 grains pues sin embargo el paciente pues puede estar soportado eh, pues con múltiples infusiones, recibir hemocomponentes, antibióticos, factores de crecimiento, etcétera, etcétera. Pero sin embargo pues son recuperaciones un poco lentas. Y pues, obviamente pues puede causar daños pues a los tejidos, células que pues son irreparables, entonces pues vienen problemas como infertilidad, cualquier tipo de cáncer y enfermedades pues crónicas. Así que bueno, tenemos esto como a grosso modo de lo que pues puede pasar con este tipo de pacientes.
Ya luego la actividad número 10 nos pide que describamos los efectos de la radiación pues en el útero. Entonces acordémonos que pues durante la gestación tenemos preimplantación, organogénesis y etapa pues del crecimiento fetal, que es pues donde más se expresa pues este tipo de pues problemas pues en la gestación. Así que, bueno, pues pueden, como todo, tener pues efectos desde leves a pues muy graves, ¿no? Y pues esto pues depende de toda la exposición a la radiación a la que pues haya estado expuesto pues nuestra gestante, ¿no? En la fase de preimplantación, ¿no? Que sería de 0 a 2 semanas, pues que está donde ocurre la fertilización hasta la implantación del embrión en la pared del útero. Pues en este periodo, como las células se están dividiendo rápidamente, todavía como que no hay una diferenciación pues celular, ¿no? Entonces, cuando tenemos el tema de la radiación, el embrión pues puede estar muy sensible a esta radiación y si se expone a una dosis muy alta, esta pues en su separación de las células pues se sigue dañando. Y pues esto puede significar que la radiación puede llevar a incluso hasta la muerte del embrión y ahí hablaríamos de un aborto espontáneo, pues ya que estas células pues no se pueden reparar. Pero por otra parte, si el embrión sobrevive, puede continuar desarrollándose, a veces sin aparentes efectos adversos, o si pueden pues haber efectos adversos. Entonces tenemos como consecuencia principal la muerte precoz embrionaria, que sería pues los abortos, y o si no, pues que el embrión pues siga su curso, ¿no? En la fase 2 de organogénesis, que iría de las 2 a las 8 semanas, recordemos que en este periodo pues el embrión empieza a desarrollar sus órganos y sistemas principales, ¿sí? Tales como el corazón, el sistema nervioso, extremidades, etc. Durante esta fase las células están pues muy especializadas y ya en este proceso sí hay un proceso de diferenciación, valga la redundancia, lo que hace pues más vulnerable que los daños sean pues permanentes, o sea que en este proceso sí puede expresar si el feto vive o sigue su curso, sí puede expresar pues algo pues en su crecimiento. Los efectos de la radiación, pues como ya les venía diciendo, pueden haber malformaciones congénitas, por lo general del sistema nervioso central, el corazón y las extremidades. También podemos hablar, por ejemplo, de microcefalia y retraso mental y un alto riesgo de cáncer pues infantil, como leucemia, tumores sólidos y pues estas pues, van posteriormente pues para su vida. Y luego tenemos la fase de crecimiento fetal, que estaría pues desde las 8 semanas pues en adelante, hasta digamos hasta el nacimiento. Pues en esta fase comienza después de la organogénesis y se extiende pues hasta el nacimiento. Pues en esta etapa ya como hablamos anteriormente, pues ya hay células especializadas que ya forman pues todos los sistemas y el sistema nervioso central pues continúa madurando pues hasta el final del embarazo. Así que los efectos de la radiación puede ser afectación en el crecimiento y el desarrollo, que nuestro niño pues no crezca, retraso mental, retraso cognitivo, problemas neuromusculares, eh, riesgo de cáncer infantil, como ya lo había mencionado anteriormente. Em, entonces, pues esto sería como se expresan. Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Rivera, soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad UNAD. El día de hoy expondré la tarea 3, taller de fundamentos de radiobiología de la materia de radioprotección. En esta oportunidad escogí la actividad 4, 6 y 7.
En la actividad 4, elabore un esquema y explique los procesos y las reacciones involucradas en la radiólisis del agua. Entonces, la radiólisis del agua ocurre cuando la radiación ionizante interactúa con las moléculas del agua, generando radicales libres y otros productos químicos. Este proceso es crucial porque los radicales libres pueden causar daños indirectos a las biomoléculas, incluyendo el ADN. En la ionización inicial, cuando la ionización ionizante, como los rayos X o partículas alfa, inciden sobre una molécula de agua, pueden ionizarla, resultando en la formación de un ion hidrónico o un electrón libre. En la descomposición del ion es inestable y rápidamente se descompone en un protón y un radical hidróxido. Este radical es altamente efectivo y puede participar en diversas reacciones químicas. La formación de radicales libres es el electrón libre que puede ser captado por otra molécula de agua formando un electrón hidratado. Este electrón hidratado también puede reaccionar con otras moléculas generando más radicales libres como la radical de hidrógeno. En las reacciones secundarias, los radicales formados pueden reaccionar entre sí con otras moléculas presentes en el medio. Dos radicales hidróxidos pueden combinarse para formar peróxido de hidrógeno, que también es un agente y oxidante potente. Los radicales pueden recombinarse con otros radicales o moléculas para formar el agua. Este proceso no solo genera especies reactivas que pueden dañar el ADN, sino que también contribuyen con la comprensión y efectos biológicos de la radiación ionizante. En la misma actividad 4 hay otro punto que se explica los procesos de interacción directa e indirecta de la radiación. En la interacción directa se refiere a la acción de la radiación ionizante sobre las moléculas de agua, donde la energía de la radiación es transferible directamente a las moléculas de agua, causando su ionización. Este proceso es responsable de la formación inmediata de radicales libres y otros productos químicos. La eficiencia de esta interacción depende de la energía de la radiación y del tipo de radiación utilizada. En la interacción indirecta, implica la formación de radicales libres a partir de la ionización de otras moléculas presentes en el medio, que no son agua. Por ejemplo, los radicales generados que pueden reaccionar con solutos en solución, como los iones o las moléculas orgánicas, produciendo una serie de reacciones químicas que pueden llevar a la formación de productos secundarios. Estos procesos es crucial en contextos biológicos, ya que los radicales libres pueden interactuar con biomoléculas causando daño celular y efectos biológicos. En la actividad 6, justifique la siguiente afirmación. La transferencia lineal de energía, eficacia biológica relativa son factores físicos que afectan la radiosensibilidad. Entonces, se puede justificar que la transferencia lineal de energía, LED, se refiere a la cantidad de energía de partículas ionizantes depositadas en el medio por unidad de distancia recorrida. Este factor es crucial porque diferentes tipos de radiación, como las partículas alfa, beta, rayos y gamma, tienen diferentes LED. En las radiaciones de alto LED, por ejemplo, las partículas de alfa que tienen un LED alto, lo que significa que depositan una gran cantidad de energía en un corto recorrido, esto resulta en un mayor daño celular y por lo tanto una mayor radiosensibilidad en los tejidos expuestos a este tipo de radiación. La alta concentración de energía en un área pequeña puede causar un daño significativo en las estructuras celulares, incluyendo el ADN. En las radiaciones de bajo LED, como los rayos gamma, disminuyen su energía de manera más uniforme a lo largo de una mayor distancia, lo que puede resultar a un daño biológico menor en comparación con las radiaciones de alto LED. Para la misma dosis absorbida, esto significa que aunque la dosis de la radiación sea la misma, el efecto biológico puede variar significativamente dependiendo del tipo de radiación.
Por lo tanto, el LED influye directamente en la radiosensibilidad de los tejidos, ya que determina la eficacia con la que la energía de la radiación puede causar un daño en las células y en los tejidos. En la eficacia biológica relativa, es un concepto que compara la efectividad de diferentes tipos de radiación para causar daño biológico. La RBE se define como una relación entre la dosis de radiación de referencia, generalmente los rayos X o gamma, y la dosis de otro tipo de radiación que produce el mismo efecto biológico. En la variedad de la RBD, diferentes tipos de radiación tienen diferentes RBD debido a su LED y cómo interactúan con las células. Por ejemplo, la radiación de alto LED, como las partículas alfa, pueden tener una RB significativa mayor a la que los rayos gamma, lo que significa una menor dosis de radiación alfa que puede causar el mismo daño biológico que una dosis mayor de radiación gamma. En el impacto de la radiosensibilidad es un factor crítico en la planificación del tratamiento de radioterapia, ya que permite a los médicos ajustar la dosis de radiación para minimizar el daño de las células tumorales. Mientras minimizan el daño de los tejidos sanos, esto demuestra que la RBD afecta la radiosensibilidad de diferentes tipos de células y tejidos. Esto quiere decir que la transferencia lineal de la energía como la eficacia biológica relativa son factores físicos que influyen en la radiosensibilidad LED, determina cómo se deposita la energía en tejidos, afectando el daño celular, mientras que la RBD permite comparar la efectividad de diferentes tipos de radiación en causar efectos biológicos. Ambos conceptos son fundamentales para entender la radiación afecta a los organismos vivos y son esenciales en aplicaciones clínicas como la radioterapia. En la actividad 7 es nuevamente justificar la siguiente afirmación. La concentración de oxígeno, edad y recuperación celular son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. Entonces, en la concentración de oxígeno, la radiosensibilidad de los tejidos está influenciada por la cantidad de oxígeno presente en el entorno celular. Esto se debe a que el oxígeno actúa como un sensibilizador en la radioterapia, aumentando el daño causado por la radiación de las células. En condiciones de hipoxia, que es bajo nivel de oxígeno, las células tienden a ser más resistentes a la radiación, ya que el daño del ADN no se repara de manera efectiva. En la edad. En la edad de un individuo también juega un papel crucial e importante en la radiosensibilidad, los tejidos en desarrollo. Como los de los niños son generalmente más radiosensibles que los de los adultos. Esto se debe a que las células en división rápida son más susceptibles a los efectos de la radiación. A medida que una persona envejece, la capacidad de la célula para resepararse y generarse disminuye, lo que puede afectar su respuesta a la radiación. En su recuperación celular, se refiere a la capacidad de las células para reparar el daño causado por la radiación. Este proceso es fundamental para determinar la radiosensibilidad. Las células que tienen una alta capacidad de recuperación tienden a ser menos sensibles a la radiación, mientras que aquellas con una capacidad de recuperarse diferente son más susceptibles a los efectos dañinos de la radiación. Factores como el ciclo celular y la presencia de mecanismos de reparación del ADN son determinantes en esta capacidad. En conclusión, la interacción entre la concentración de oxígeno, edad y la capacidad de recuperación celular son elementos biológicos que influyen significativamente en la radiosensibilidad, afectando así la capacidad de tratamientos como la radioterapia. Con esto finaliza mi trabajo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Cordial saludo, mi nombre es Daniela Alejandra Soto Lozano y hoy vengo a explicarles la actividad número 1 y número 2 del taller.
Listo. La actividad número 1 dice, ¿qué entiende por efecto determinista y efecto estocástico? Mencione 3 ejemplos de cada uno de los efectos. Entonces, empezamos por el efecto estocástico. Esto ocurre por casualidad, generalmente sin un nivel de umbral de dosis. La probabilidad de aparición de efectos estocásticos es proporcional a la dosis, pero la gravedad del efecto es independiente de la dosis recibida. Si como consecuencia de la irradiación de la célula no muere, sino que sufre una modificación de la molécula de ADN, podrán producirse denominados efectos estocásticos. Estos efectos tienen lugar tras exposiciones a dosis o tasas de dosis bajas de radiación y probabilidad de que ocurran, pero no su gravedad aumente al aumentar la dosis de radiación recibida. Entonces, de los ejemplos de este efecto tenemos la esterilidad y las alteraciones del citoplasma de la célula y las mutaciones de material genético. Los efectos deterministas son efectos umbral de la salud que están relacionados directamente con la dosis de la radiación absorbida y de la gravedad del efecto que aumenta a medida que aumenta la dosis, puesto que para que tenga lugar del efecto determinista tiene que prolongarse muerte del número sustancial de la célula existenciales en dosis umbral de radiación por debajo de la cual su número de células afecta es insignificante para que se pongan de manifiesto en un efecto alguno. Algunos de los ejemplos son el síndrome de radiación aguda por radiación aguda de todo el cuerpo, quemaduras por radiación de una superficie corporal o particular y tiroiditis inducida por radiación en un efecto posible secundario del tratamiento. Nuestra actividad número 2 dice, la radiación ionizante causa efectos en los sistemas biológicos del ser humano, que pueden ocurrir en minutos, horas o días después de la exposición. Escribe y explique 2 ejemplos de cada uno de los siguientes ítems: efectos inmediatos, efectos tardíos o efectos en el feto. Bueno, la radiación ionizante es utilizada en algunas aplicaciones beneficiosas para el hombre, pero esto también causa unos efectos que provocan daños en la salud a las personas y en el medio ambiente, así como por tal motivo se debe proteger con efectos nocivos de la radiación ionizante y imprescindiblemente conocer tan en detalle como sea posible los efectos producidos por esta y sus características, sus factores físicos, químicos y biológicos que influyen en dicho efecto. Hablamos de los efectos inmediatos. Es así que la radiación causa efectos en el funcionamiento de los órganos y en los tejidos que puede estar producido efectos agudos y en enrojecimiento en la piel y caída del cabello. Y las quemaduras por radiación o el síndrome de irradiación aguda son más intensos por las dosis más altas y la mayor dosis. En efectos tardíos, bueno, por lo que se sabe, los efectos biológicos que se obtienen en la exposición a la radiación, que son a preocupación, son los que es un posible daño genético y el cáncer, por lo que los estudios que se han realizado muestran que los efectos son muy pocos probables y estos pueden estar apareciendo años después de haber ocurrido la exposición, por lo que los daños genéticos de los seres humanos hasta el momento no se han demostrado ninguna enfermedad hereditaria causada por una exposición a la radiación. Por las causas de cáncer se han comprobado que aparecen muchos tipos de enfermedades con algunos años después de la irradiación, ya que son dosis muy altas y son superiores a los 100 rads. En los efectos en el feto, la dosis que va a tener el feto va a ser la misma que va a tener la mamá o el público, por lo que las dosis equivalentes del feto sean improbable que supere el 1 mSv durante todo el embarazo.
se debe proteger de una manera especial al feto, por lo que se debe estar evaluando las condiciones de las que la gestante está trabajando y se debe tomar medidas. Por ejemplo, no podrá trabajar en lugares en los que existan barreras físicas de protección como en la radiología, intervenciones o a la radiología portátil. Todas estas recomendaciones son establecidas por la Comisión Internacional de Protección Radiológica de 1990. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.